personas mayores juegan un papel importante en nuestro día a día y en la economía mundial. Según World Data, hay actualmente 750 millones de personas mayores en el mundo y por eso la Silver Economy toma una gran importancia. Una startup que apuesta por el público objetivo de mayores de 50 es Vermouth, una plataforma que funciona como una agencia intermediaria entre los usuarios y las actividades de su interés, optando por impulsar los negocios locales. Detrás de Vermouth se encuentra Fernando Del Paine, cofundador de la aplicación que busca convertirse en the place to be for seniors. Vermouth surge en el confinamiento. Un poco lo comenzamos a darle forma con Enric, que es mi socio y cofundador, con el que comenzamos allá por abril a pensar en emprender. Enric, nos conocemos en Globo con Enric. Él formaba parte de mi equipo. Cuando entro en Globo me contratan para montar un equipo de UX para repartidores. Cuando llegué estaba Enrique y su becario y nadie más. Y Enrique fue, bueno, lo hicimos juntos, siempre digo que lo hicimos juntos, crecimos un equipo gigante. Y él, 6 meses antes del confinamiento, se fue a viajar por Latinoamérica con su novia, bueno. Y cuestión que él termina confinado en Brasil y yo confino aquí en Barcelona, y en abril comenzamos a hablar un poco de que los dos queríamos emprender, que estábamos focalizados en buscar algo con impacto social, en no buscar simplemente un proyecto que fuese rentable. Y bueno, yo desde hace mucho tiempo, no sé si es por mis abuelos o por qué, siempre estuve obsesionado con Silver Economy antes de saber qué era. Y siempre me pareció que era muy ineficiente. Yo soy el más chico de toda mi familia y mis abuelos ya eran mayores cuando yo ya empecé a tener una relación con ellos más de adulto, y me parecía ineficiente que no hacían nada, o sea, que no hacían nada. Entonces, ya eso me quedó. Después, haciendo mi MBA, pensé en hacer la tesis justamente de un proyecto parecido a lo que estamos haciendo ahora. Era más que nada ver cómo se hacía para sacarle lo máximo a la etapa de lo que significa jubilarse de los seniors. En todo esto que le empiezo a contar a Enrique, que me tenían bastante obsesionado, el hecho de que la población está envejeciendo, el promedio de jubilación en Europa es 61, la dependencia empieza recién en Europa a los 80, y que había 20 años de gap en el cual nadie estaba haciendo nada. Enrique encuentra un artículo de New York Times en el cual especificaba todo esto. Muchos stats y métricas a nivel global de cómo la población está envejeciendo, de cómo la economía global depende muchísimo de cómo lo hagamos como sociedad con nuestro segmento senior, y cómo reinsertemos a nuestro segmento senior para que estén económicamente activos, tanto en el consumo como que muchas veces produciendo. Y entonces dijimos, es esto. A los dos nos encantó el desafío de hacer algo que rompa paradigmas, que no sea lo mismo que se está haciendo con muchas compañías de Silver Economy, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que ahí hay dinero y ahí hay un mercado creciente. Y siguen implementando productos y servicios que ya existen, pero ver cómo para estrujar un poco el dinero a la gente mayor, y no es el foco que queríamos tener nosotros. Entonces, en ese momento, aprovechamos que todo el mundo estaba confinado y comenzamos a hacer muchísimas encuestas. Bueno, de la Escuela de Globo empezamos a focalizarnos en el usuario, ¿no? A decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el usuario? Y mismo nos dimos cuenta que nosotros estábamos equivocados en cómo. Yo vengo de un background más marketinero, y las encuestas que hacíamos estaban bastante biased, ¿no? Sesgadas. Porque teníamos ya una idea de lo que pensábamos hacer, que no es lo que hicimos finalmente. En estas encuestas preguntábamos un montón de temas relacionados a los pains, a las dolencias que tiene un senior día a día. Y luego les pedíamos que, si les interesaba y se animaban, que los llamaríamos y haríamos una entrevista directamente así por Zoom. Y eso fue lo que pasó, que todo el mundo decía que sí. Empezamos a entrevistar muchísima gente. Entrevistamos muchísima gente, expertos de la salud de aquí de Cataluña, directores de residencias, de hospitales. Bueno, tuvimos bastante suerte de tener como una red de contactos bastante amplia, y hablamos con gente de todos los backgrounds, ¿no? Y ahí llegamos a la conclusión de que lo que es una conclusión bastante simple. Después de siempre que cuento toda esta historia, digo,
es bastante obvio, pero nadie se da cuenta. Un senior quiere lo que queremos todos. Desarrollamos una pirámide de necesidades de Maslow, digamos, de un senior, y quiere lo que queremos todos: estar insertos en la sociedad, estar conectados en la sociedad, sentirse útiles, seguir profundizando hobbies y pasiones que ya tenían, seguir conociendo personas, que esas personas pueden ser nuevos amigos, pueden ser parejas, pueden ser personas con las que simplemente comparten una pasión, entonces pueden verse semanalmente para compartir una pasión. Ahí no estoy describiendo la vida de alguien completamente distinto a lo que es una persona de entre 30 y 45 años, es lo mismo. El tema es que en nuestro prisma de cómo vemos un senior y lo que significa jubilarse, siempre vienen muchas cosas que están como enquistadas en la cabeza, y yo creo que es por cómo lo hemos hecho mal como sociedad por muchos años, que es que un senior de repente pasa a ser una carga para la sociedad, pasa a ser algo que está asimilado con dependencia y está asimilado con un grupo de la sociedad que va a necesitar de nosotros, incluso como hijos. Pensamos eso: mis padres están en edad de Bermud, digamos, tienen más de 60 años los dos, y, y claro, todos pensamos, yo pienso, mis padres son unos cracks, ¿no? Son súper emprendedores, viajan, hacen esto, hacen lo otro, están jubilados, pero su cabeza no para de pensar en hacer cosas nuevas, conocen amigos y se hacen amigos de la nada en un restaurante, en un bar, da igual. Y no es que mis padres sean únicos, el senior ha cambiado. El senior de hoy no es el senior de hace 50 años. El senior de hoy tiene muchísimas más exigencias que el senior de hace 50 años. Y como sociedad, si no se la damos, ese senior cae en soledad, en aislamiento social, y eso lamentablemente impacta muchísimo la salud y el bienestar de las personas. Y en seniors significa una carga para los estados, porque va a terminar teniendo una persona con dependencias mucho antes de lo que podría haberlas tenido. Entonces, en fin, ¿cómo nace Bermud? Nace con un análisis bastante profundo de lo que pensamos que le va a hacer bien a la sociedad, sacando el máximo potencial de los seniors, y nace con un foco completamente empoderador y borrando todos los paradigmas relacionados a la edad. O sea, el hecho de que digamos que una persona en el caso de la jubilación como dicta el Estado en España, a los 64 años puede ser el profesional más exitoso del mundo, y a los 65 de repente es una persona que le tiene que dar de comer a las palomas en una plaza, eso no existe. Entonces queremos borrar eso y empezar hemos comenzado con un marketplace de actividades únicas y experiencias únicas, pero nuestra idea es convertirnos en the place to be for seniors, ¿no? Nuestra idea es ir escuchando al usuario, ir muy cerca del usuario para entender cuáles son las verticales que van a hacer que Bermud sea una plataforma que los acompañe y generar esta comunidad, como esta vertical de red social que los acompaña a sacarle lo máximo a esta etapa que creemos que la podemos convertir en una etapa muy bella y una etapa en la cual encima podamos capturar toda la experiencia y sabiduría que tienen nuestros seniors. Bueno, un poco cuando empezamos a desarrollar todos los documentos, con Enric dijimos, a todo esto era prácticamente hasta junio, fue todo por Zoom en Brasil y yo en Barcelona. Y a mí me surgió la palabra Bermud porque me parece algo que es fantástico, es un concepto fantástico a nivel reunión social. El hecho de que el vermut en países como España, en Italia, en Portugal, en algunos sitios de Francia, bueno, en el caso de Latinoamérica, en Argentina hay mucha incidencia española e italiana, y también existe el concepto del vermut, de tomarlo antes de comer, y siempre es en grupo, ¿no? Entonces pusimos vermut en los documentos y luego dijimos, bueno, vamos a pensar realmente en qué nombre queremos que tenga la sociedad, teníamos que fundar la sociedad y demás. Y hicimos realmente un brainstorming, que estuvimos un día, que cada uno hizo sus pensamientos de por qué, pensamos en animales y demás, pero después terminamos decidiendo de que realmente encapsula muy bien muchas cosas el concepto de vermut. No simplemente no nos imaginamos a alguien deprimido en su casa mirando el fueguito, tomando un vermut, sino que te lo imaginas con un whisky o algo así.
El vermut siempre llama, primero, que es algo muy de la generación de los baby boomers, que ahora está volviendo a la moda. Y segundo, que por lo general el vermut y el concepto del vermut llama a sociabilizar y a generar vínculos y un momento de alegría. Entonces dijimos, hace muchísimo sentido. Y cuando comenzamos, tuvimos un feedback súper positivo de la mano de los primeros estos locos que confían en este tipo de propuestas al principio. O sea, me encanta el nombre, porque claro, hay muchas de las propuestas que se hacen para seniors que ya se lo estigmatiza con un juicio de valor de edad, que puede venir vida senior, más de 65, hay un montón de nombres que hay alrededor de blogs y demás que están relacionados a Silver Economy, y todos tienen algún tipo de estigma que va a la edad. Y esto era como, no, esto no tiene nada que ver. O sea, nosotros queremos generar experiencias y vínculos que realmente transformen la vida de seniors, no relacionado a la edad. Entonces, por eso surge Vermont. Sí, justamente hoy me escribió alguien que no sé por dónde encontró mi móvil y me pregunta cuándo vamos a Sevilla. Y un poco el plan y la promesa que hemos hecho a nuestros inversores es, vamos a ser muy sensatos y cautelosos con el dinero que nos han invertido, y vamos a probar el modelo en Barcelona. Entonces, nuestra idea es ir a tres pilares importantes, que son el producto digital, que claramente lo que queremos es ser pioneros en desarrollar un producto digital adaptado su UX, su User Experience, la experiencia que tiene el senior dentro de la plataforma a seniors. Luego, que eso viene de la mano de iterar muchos features, ir entendiendo qué es lo que hace que ellos se sientan cómodos en el momento de seleccionar una actividad, en el momento de elegir una fecha, el horario, en la pasarela de pagos, que es un desafío muy grande. Todo eso es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos 5 o 6 meses. Después, ¿cómo adquirimos usuarios? Estos canales que te voy mencionando, la idea es ir probando si son específicamente estos y cómo escalan para tener un funnel muy saludable y saber que si vamos con una cantidad de dinero y lo invertimos en otra ciudad, sabemos el histórico de datos nos da cuántos usuarios podríamos adquirir. Y luego, en la parte de contenido, entender cuál es el contenido que quieren consumir, cómo lo quieren consumir, que un poco vamos traqueando cuáles son los días que se consume cada actividad, en qué horarios lo prefieren, qué cantidad de tiempo, por qué. Todo ese tipo de información que nos va a dar un estilo de playbook de decir, llegamos a una ciudad y sabemos que estas 5 actividades son las top y las tenemos que tener antes de lanzar. Dicho esto, lo que queremos es avanzar hasta mediados de año, hasta agosto, y la idea es, la próxima ronda de inversión tendría que suceder antes de fin de año. Lo mejor sería que fuese en septiembre, porque con ese dinero la idea es escalar al resto de las principales ciudades de España. Antes de eso, teníamos ideas de hacer un piloto en una ciudad. Como entramos en un programa de aceleración en Valencia, que es Lanzadera, pensamos que por ahí podría hacer sentido hacerlo en Valencia antes de esa próxima ronda, también para mostrar el hecho de que lo podemos hacer y que tenemos las capacidades y los conocimientos para hacerlo, y que le dé confianza al inversor de decir, ok, lo único que necesitan es dinero, y lanzan las ciudades más importantes de España. Bueno, a decir verdad, es algo que con Enric somos bastante como, ¿cómo decirlo? Porque humilde es la típica palabra trillada que todo el mundo dice. Creo que lo somos, pero lo más importante es que somos muy distraídos y nos centramos mucho en hacer lo que sabemos hacer, que es trabajar. Y estamos muy apasionados por el proyecto y nos interesa que le vaya bien, fuera de todo que no quiero que suene feo, todo el mundo startupero viene con un poco de vanidades, ¿no? que a nosotros nos dan igual. Entonces, cuando empezamos con el proceso, era como que todo el mundo estaba muy emocionado y decía, wow, los están considerando para Lanzadera. Nosotros estábamos focalizados en si podíamos lograr hacer 3 actividades por día o tantos usuarios por semana, que era lo que nos apasionaba, escuchar. Nos reuníamos a tomar cafés con las primeras usuarias, y que eran las que más estaban abiertas a hacer cafés con nosotros y contarnos qué les parecía la idea y la plataforma.
Entonces íbamos rellenando cosas y demás hasta que se empezó a ser mucho más real. Dijo, wow, realmente podemos entrar acá, me parece que les gusta mucho nuestra idea. Y después nos dimos cuenta de lo importante que significaba entrar en Lanzadera. Ya al final dijimos, wow, 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 ok, queremos entrar de verdad, pongamos mucha atención a esto. Eh, y la verdad es que no nos equivocamos. Hablamos con mucha gente que ya estaba dentro, proyectos que ya estaban dentro, para entender si era algo que nos convenía, porque nosotros al estar traccionando en Barcelona tenemos que viajar a Valencia. O sea, todas las semanas, esta semana está el CTO, por ejemplo, la semana que viene voy yo y todo el tiempo estamos yendo. Pero sí, creemos que fuera de los aportes de capital que te puedan dar, porque te hacen préstamos convertibles y demás, lo más importante de Lanzadera es el ecosistema que tienen montado ahí en Marina de Empresas en Valencia. Es impresionante, siempre que tengas una duda va a haber alguien para que tengas una reunión y te ayude. Y eso en estos estadios de compañía es invaluable, porque cuando puedes tropezar con una piedra 3 veces y que te demore 6 meses, de este tipo de contactos con reuniones con personas que ya han tropezado con esa misma piedra, por ahí te ahorran 6 meses de trabajo o 6 meses de esfuerzo de aprendizaje que ellos ya lo han tenido. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue una gran ayuda haber entrado en Lanzadera. No, el primero fue Vermont. El primero fue Vermont y sí, siempre dije que desde que estudié en la universidad de grado, siempre dije que quería emprender y que alguna vez iba a hacer algo propio, pero quería que tenga un significado y que realmente tenga un impacto, que no sea lo mismo si existe o no existe. Pero siempre me daba cuenta, había tenido oportunidades previas, después de terminar mi MBA, había tenido oportunidad de emprender y no lo había hecho. Cuando me vine a Barcelona, vine un poco con aires de cambio, pues yo venía del mundo más corporativo, trabajando en grandes multinacionales de consumo masivo, y dije, uff, esta no puede ser mi vida, este tipo de marcas tampoco me representan, y me vine un poco por eso a Barcelona. Yo vivía en Buenos Aires, y, y siempre pensaba, todavía no estoy listo, que creo que me sentía más confiado cuando tenía 23 años para emprender, porque hay muchas cosas que no sabes, y a medida que fui creciendo decía, no, todavía no estoy listo, todavía me falta escalar un equipo bien grande, tener un desafío, trabajar 13 horas por día, un poco de las cosas que me pasaron en Globo, ¿no? De decir, este proyecto me apasiona tanto que ni me planeo el fin de semana, porque tengo la cabeza pensando todo el día en esto. Y esa sensación me hizo dar cuenta de decir, ok, tengo los estudios que necesitaba, tengo la experiencia que necesitaba, he pasado los mejores momentos en empresas, los peores también, y ahora estoy listo para dar lo máximo en un proyecto propio. Que es lo que siempre recomiendo a todo el mundo, si gente más joven o a amigos de mis amigos o hermanos me preguntan, no, quiero emprender, y yo le digo, pensátelo bien, porque es interesante no autoflagelarte con un fracaso cuando no quiere decir que realmente no estés capacitado, simplemente lleva tiempo de madurez. Hay gente que lo hace muy temprano, como un Oscar Pierre, que fundó Globo y es un mega crack, pero cada uno tiene sus tiempos. Yo creo que este fue justo el mío y dije, wow, acá tengo que emprender sí o sí, no voy a buscar un empleo, voy a emprender sí o sí. Vale, creo que la principal es el concepto de Lean Startup, lo aplican de una manera muy, muy positiva. O sea, desde que entras no tienes límites con lo que puedes hacer, pero siempre sabes que el presupuesto es como si te estuvieses gastando tu propio dinero. Entonces, lo empiezas a hacer como si fuese tu casa. En el caso de uno, en su casa, no va a estar tirando el dinero por la ventana. Esto es exactamente lo mismo. Y te hacen sentir ese sentido de pertenencia que hace que realmente lo cuides así el dinero. Y si puedes ahorrar o si puedes usar mis primeras campañas que hacía para los repartidarios, lo hacía todo con actores que eran empleados de Globo. Lo filmaba mi diseñadora que tiene una cámara profesional y le decía, no contratemos a nadie, lo hacemos nosotros.
Y obviamente que si pedía el presupuesto, muy probablemente me lo iban a dar. Pero decía, no, eso lo podemos usar para otra cosa. Creo que esa cultura viene desde los fundadores, que es Oscar y Sasha, y te lo hacen sentir porque ellos también lo viven así. Eso es importantísimo. Yo me acuerdo las primeras reuniones que tenía con Oscar, me causaba gracia verle, que bueno, esto fue en 2018, ¿no? Pobre, ya lo cambió. Pero tenía un móvil que estaba reventado. Estaba reventado. Y claro, él no tenía ni tiempo de pensar en si lo cambiaba o no lo cambiaba, le da igual. Él lo aplicaba en su vida diaria también esto. No era que, no, ahorren el dinero de mi compañía, pero yo después, no, llegaba en su motito con el móvil reventado y trabajaba más horas que cualquiera. Entonces, creo que esa cultura de austeridad y realmente decir, no hemos logrado nada todavía, sigamos siendo humildes y conservadores con el dinero, creo que es un gran aprendizaje. Y luego el accountability, ¿no? Algo que cuando me preguntaban amigos que tengo repartidos por aquí por Europa que trabajan en multinacionales, de otras que trabajé yo, y me preguntaban, ¿cómo es trabajar en una startup? Y le digo, yo creo que nunca había estado a mi 100% de exigencia y capacidad. Siempre había trabajado en multinacionales en las cuales con mi 60%, 70% creo que iba muy bien. Era top performer, me pagaban mis MBAs y yo decía, bueno, espectacular. Acá cuando empezaba a ir a las primeras reuniones, me daba cuenta de que si yo no llegaba a mi 100% con la reunión preparada, todo el mundo estaba enchufado a la corriente, a 220 y muy potente, gente muy talentosa. Y cuando eres con un poco de este gen emprendedor medio competitivo, dices, no, yo no puedo ser el que aporte menos, tengo que ir y estar al tope de mi nivel. Entonces eso te escalaba a todos y no de una manera competitiva. Era decir, no le puedo defraudar a este otro equipo con el que estamos trabajando y yo no llegar preparado. Y creo que, creo que eso es muy valioso. Si lo haces de una manera sana, es muy valioso. Bueno, yo creo que sí, que están más adelantados. Justo uno de mis amigos estuvo en una incubadora muy importante de Latinoamérica en los últimos años y me comentaba cómo iba evolucionando y se está teniendo mucho más en cuenta el emprendimiento en Latinoamérica, pero creo que como emprendedor en Latinoamérica tienes que mirar mucho más para afuera para conseguir apoyo y financiación y una vez que te han visto de afuera te van a empezar a mirar adentro. Entonces, porque es como que te valida el hecho de que fondos o business angels apuesten por ti desde fuera. Que desde fuera digo Estados Unidos, Europa. Creo que aquí en España se ha generado un ecosistema emprendedor muy saludable en el cual hay una red de business angels bastante extensa y luego hay bastantes fondos, fondos de aquí, venture capitals de aquí o mismo de fuera que tienen su sede aquí. Eso lo hace muchísimo más fácil. Incluso yo creo que en los últimos 6 años ha crecido muchísimo porque tengo de primera mano las anécdotas de Oscar cuando buscaba financiación para Globo y realmente creo que nosotros tuvimos mucha suerte de que estas startups hayan movido un poco y dado este coletazo positivo al mundo emprendedor en España, que hablo de Globo, de Buddy, de Cabify, todas estas compañías han movido este ecosistema para que digan, hey, vamos a empezar a mirar, incluso han surgido más business angels y creen muchísimo más en el mundo emprendedor. Entonces, mi respuesta es mucho más fácil emprender en España en este momento que hacerlo en Latinoamérica. Pues, Que hable con todo el mundo. O sea, creo que algo que involuntariamente, porque no sabía esto previamente a empezar con Bermud, pero hablar con todo el mundo, primero que la historia esa de que, ay, se van a robar mi idea no existe. Y si te la roban es porque son mejores que tú, y ya, y ejecutan mejor que tú. Pero hablando con todo el mundo, nunca sabes quién te va a presentar a una persona que te puede mejorar tu idea, que te puede dar facilidades para hablar con otra gente que te puede llegar a ayudar en tu emprendimiento.
creo que a raíz del cierre de ronda y demás, nunca fui tan popular en una red social en mi vida como en LinkedIn, porque nunca fui una persona muy de redes sociales. Y cada persona que me escribe le doy una reunión, porque me parece impresionante, o sea, creo que de muy pocas no he sacado nada, de muy pocas. Y, y si te cierras a simplemente meterte en tu laboratorio y empezar a escribir como John Nash tus ideas y cómo lo vas a hacer y proyecciones y demás, no vas a terminar haciendo nada. Contarlo hace que psicológicamente pienses, ya lo he contado, si no lo hago soy un fracaso. Entonces se lo cuentas a todas las personas y dices, no, el mes que viene voy a tener un MVP de este producto. Y si no lo tienes te vas a sentir pésimo y la gente te va a mirar y va a decir, al final eran puras palabras. Entonces, mi recomendación es contarlo a todo el mundo.